Pues muy bien, vamos a iniciar nuestra reunión del Grupo de Historia del Parque Revolución. Y el día de hoy, pues, dentro del ciclo de conferencias de Francisco Villa, por el aniversario 100 años del asesinato de Villa, pues seguimos aquí con nuestro ciclo de conferencias. Y hoy, pues, el licenciado Manuel Nicolás Salcido Hernández, coordinador de nuestro grupo de historia, va a hablarnos sobre la división del norte. Entonces voy a leer aquí la semblanza de Manuel. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó la maestría en Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue administrador del Hospital Central Universitario y director y fundador del CECIT, el número 20 Oriente, o sea, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de la ciudad de Chihuahua. Actualmente, pues, es nuestro coordinador del Grupo de Historia del Parque Revolución, donde ha participado en un sinnúmero de pláticas de diferentes temas históricos. Guionista y director de las obras teatrales de La Batalla de Tres Castillos y Hu, el estratega Apache. Este último próximo a presentarse aquí en la ciudad. Conductor del programa que se transmite en redes de Chihuahua Salvaje. Entonces, pues le damos aquí la bienvenida a Manuel Salcido, le cedamos los micrófonos para que hable sobre este tema de la división del norte. Muchas gracias, Remy. Muy buenas tardes en la plataforma y muy buenas tardes aquí en nuestra sede, nuestros compañeros y amigos. Bueno, por ahí surgió una pregunta el lunes anterior en nuestra reunión respecto al tema de las cabalgatas. La cabalgata villista tiene aproximadamente unos poquito más de 20 años organizándose. La ha organizado el ex senador parralense José Socorro Salcido Gómez. Esto para contestarle a Burbuja. Y platicamos la otra vez de que por qué venía la cabalgata de Ciudad Juárez a Parral. Bueno, precisamente los organizadores que decidieron en esta ocasión que ese contingente de Ciudad Juárez, aunque muchos de Chihuahua se van a Ciudad Juárez y luego ya se vienen en la cabalgata, lo hacen con tiempo suficiente para ir recorriendo de comunidad en comunidad y llegar el 20 de julio ahí a Parral. O sea que no tardan en llegar precisamente para celebrar el aniversario luctuoso de Francisco Villa. Por ahí en alguna ocasión, hace poquito antes de la pandemia, estuvimos mi querida esposa y su servidora en Parral, y el festejo del aniversario luctuoso es que hay una representación del asesinato de Villa que está muy interesante, y lo hacen tres veces ese día, en la mañana, mediodía y en la tarde. Además, Francisco Villa se encargó de adquirir el lugar en donde posteriormente fue tendido. No recuerdo el nombre, pero era el hotel, a ver si alguien me puede, el Hotel Hidalgo. Entonces ahí hay una representación, pero son figuras de seda, en donde inclusive está la cama original en donde queda tendido, pero está súper interesante. Y luego terminándose ahí, eso ya a partir de las 6 de la tarde. Y a partir de las 9 de la noche, ahí en la plaza, exactamente enfrente de ese pequeño ya museo, los vecinos o los que organizan las cabalgatas, todos representados con su indumentaria revolucionaria, con sus cananas, con su armamento, con sus sombreros, le ofrecen a la comunidad, a los que vayan, hay mucho turismo, les ofrecen tamales, champurrado, hay grupos musicales de música ranchera, cantando y tocando canciones de la época. Está muy suave, está muy bonito. Ya creo que Parral, gran parte de su economía se basa en explotando a nuestro queridísimo héroe revolucionario, Francisco Villa.
contestada espero que haya contestado, ¿verdad? Pero bueno, le voy a pedir aquí a René que pongamos la presentación para hablar sobre la división del norte. Esta fotografía es sumamente famosa porque ahí se evoca definitivamente la indumentaria del villismo. Aquí estamos viendo cómo las cananas naturalitas con sus balas dentro de sus cinturones cruzados aquí en el pecho y el sombrero ancho, porque realmente el sombrero, este sombrerito acá era más bien citadino, pero este es el sombrero del ranchero de la época, que es muy diferente al sombrero del zapatero. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Fíjense que es la primera ocasión en que entro a estudiar un tema relativo a Francisco Villa. Nunca había estudiado algo sobre Francisco Villa. Y bueno, se me hizo sumamente interesante este tema porque hablar de la división del norte, yo creía que la división del norte se había formado con Pancho Villa y no. Las primeras manifestaciones del nombre de la división del norte nace precisamente con el levantamiento de Francisco Madero, cuando se proclama el Plan de San Luis Potosí en 1910. Surge la división del norte como un vaya, no sé cómo llamarlo, batallón, pero la primera persona que dirige esta división es el general José González Salas, después don Salvador R. Mercado. Pero bueno, antes de ello, cuando se inicia la rebelión que dirige Pascual Orozco, la división se le asigna a Victoriano Huerta, aunque él tenía la idea de seguir a los revolucionarios, que era otra de las actividades que realizaba, y muy bien, el general Victoriano Huerta. En 1913 se suma, porque realmente no es el que organiza la escena trágica en donde fallece Madero Pino Suárez como vicepresidente. Pero así pues, Pancho Villa, él había pertenecido a la división del norte cuando era un guerrillero, un soldado común y corriente. Pero finalmente, a la muerte de Madero, él ya se encontraba en los Estados Unidos. No ahondo en estos temas porque ya se han platicado en otras pláticas. Sin embargo, mucha de la información que aquí yo presento es merecedora de una plática completa. Pero ahí lo vamos a seguir comentando. Adelante. Bueno, ¿por qué se viene Francisco Villa de Estados Unidos? Pues porque Venustiano Carranza, viendo la fuerza que tiene Villa, le pide que regrese. Y efectivamente, ya se nos movió aquí la presentación, pero no le hace. La división del norte inicialmente se constituye con gente de diferentes estratos sociales, pero se nutre principalmente con la milicia. Así que tiene una calidad militarizada de cierto nivel. Además, tenía su servicio médico. También usaron para su conveniencia principalmente las vías del ferrocarril. Y Villas procuró que su gente tuviera su rifle, sus balas suficientes y dotado de su cabalgadura, de su caballo. Esto le dio una calidad extraordinaria a la división del norte. Contó con una facción extranjera, de la cual les comentaba que no vamos a ahondar, pero este punto está excelente para que alguien
lo tomara y nos lo platicara, nos lo explicara. Esta acción extranjera, pues principalmente, bueno, andaban americanos, franceses, italianos, algunos famosos, pero igual no lo vamos a mencionar. Así pues, con Pancho Villa alcanzaron, se hicieron de alguna manera famosos. Una vez que Victoriano Huerta cae, las diferencias que hay entre Venustiano Carranza y Pancho Villa provocan que la división del norte se separe del ejército. Quiero decirles que Venustiano Carranza, en lo poco o mucho que he leído, era un político muy a la usanza, bueno, como los conocemos, mentirosón, ya, provocaba mucha división, le gustaba mucho la diatriba, pero bueno, él buscaba sus fines y los lograba. Y esto sucede precisamente cuando viene aquí a Chihuahua y que hay una conferencia con Manuel Chao, que era el gobernador de Chihuahua, y siendo tan amigo Chao de Pancho Villa, que de hecho Villa influyó ante Carranza para que se fuera gobernador. Cuando tuvieron la oportunidad de platicar, Carranza se lo volteó a Villa, o sea, tenía esa gran cualidad como un buen político de la época. Así pues, la revolución recrudece cuando Villa se alía a Zapata para derrocar a Carranza, o sea que se unen la división del norte del Ejército Libertador del Sur. Sin embargo, con esta fuerza extraordinaria, eh, llegan y toman la Ciudad de México. Adelante. Sin embargo, vamos a regresarnos de cómo y cuándo y cómo entra Villa de nuevo a territorio nacional. En el mes de marzo, en 1913, Villa regresa por Isleta. ¿En dónde está Isleta? Está a unas 4 horas de aquí de la ciudad de Chihuahua por tierra. Llega a una ciudad Juárez, ya unos 60 kilómetros a la derecha. Está Isleta, por ahí cruza Villa y pasa por Samalayuca, por Hacienda Samalayuca, donde está el desierto de Samalayuca, por Hacienda del Carmen, que es Flores Magón, en donde se roban 100 años antes a Victorio. Pasa por la hacienda de San Juanito, que es una hacienda terraceña, aquí en donde está la caseta de cobro de Ciudad Cuauhtémoc, de Chihuahua a Cuauhtémoc. Del lado izquierdo, a 3 kilómetros, está esa hacienda preciosa de la época. Pasa por Rubio, por San Andrés, que es Villa Palacio, en donde se casa Villa con Don Luz Corral, y luego pasa por una comunidad que se llama Chavarría, está ahí como unos 15 kilómetros de San Andrés. Hasta ahí únicamente lo acompañaban 14 hombres, eran en total 14 hombres. De ahí pasan a Santa Isabel, que está aquí entre Cuauhtémoc y Chihuahua, a 35 kilómetros de Chihuahua, por ese rumbo. Y se va de ahí a San Juan de la Veracruz. Hay que recordar que andan a caballo, ¿no? Andan a caballo. San Juan de la Veracruz está de Chihuahua rumbo a Parral, pero aquí cerquita, después de Satebo, a unos 100 kilómetros de aquí de Chihuahua, en donde se le incorporan 60 hombres que llegan de la Ciénaga de Ortiz. De ahí llega a Satebo. ¿Por qué llega a Villa a todos esos lugares? Porque en todos esos lugares tiene gente conocida, tiene amigos, compadres, y es una persona muy apreciada en toda esta zona. De ahí de Satebo pasa a San José y a Santa María de Cuevas, que ya estamos hablando en el rumbo a Valle del Rosario, que hay unos amigos le llamamos Valle del Paraíso porque parece, híjole, mano, no le recomiendo que vayan a Valle del Rosario, está muy lejos de Chihuahua, no sé a qué va la gente, por eso le llamamos Valle del Paraíso, está totalmente abandonado y se batalla para la comida. Pero bueno, ahí está Santa María de Cuevas, Conchos y Valle del Rosario. El contingente allí llega a 250 hombres, más 150 de carretas, que viene a San Lorenzo. Ahí ya son 400 hombres armados y montados.
Cuando hablamos de montados es que ya traen su cabalgadura, y cuando hablamos de armados es que traen sus armas con metálico. Así pues, su primera acción de armas, Villa, va a San Andrés, creyendo en las mentiras del presidente municipal en ese momento, que era un falso amigo y simpatizador de la revolución. Es recibido balazos y ahí definitivamente se retira porque no, la idea o la intención que tenía era no arriesgar a la gente que tenía a su cargo, y se retiran a Bachíniva, en donde organiza el ataque a Casagrandes. En Casagrandes estaba ocupada por los colorados al mando de José Inés Salazar. Llega a Casagrandes, lo siguiente, llega a Casagrandes y lo toma prácticamente sin problema. Ahí él va con 400 hombres y hay aproximadamente unos 40 muertos, enemigos muertos, o sea, no batalla pues para tomar Casagrandes. De ahí se va a ocupar Ascensión, en donde se incorpora Juan N. Medina. Y casi todos los nombres los pongo en mayúscula y en negrita para que se note, pues, igual los lugares que resalten, igual los lugares a donde va llegando. Como hay Villa, que ataca Casagrandes, y luego se va a Ascensión, en donde se incorpora Juan N. Medina. Pero este Juan N. Medina, este chaparrito delgadito que está aquí, ¿quién es? Bueno, un personaje que llega a ser el jefe del Estado Mayor de Villa. Era muy abusado, era un hombre culto, inteligente. Él era también, sirvió a las fuerzas federales, organizador, y allí en la Ascensión, este chaparrito Medina organiza la fuerza villista a los 700 hombres que ya conforman ahí el grupo que sigue a Villa, todos armados y con metálico y con su cabalgadura. Ahí mismo, estando en la Ascensión, Pancho Villa reconoce a Carranza como primer jefe constitucionalista o presidente de la República. En este caso, únicamente era llamado jefe. Así pues, ahí preparan un nuevo ataque a San Andrés, pero estamos hablando ya de 700 hombres armados, en lo cual llegan el 26 de agosto de 1913 y sin problema toman San Andrés. Está ocupado por los colorados al mando de Félix Terrazas. Pero vamos a regresarnos en dónde se organiza la División del Norte. Aquí hay una gran controversia. Yo tengo la información que la División del Norte se nace en la hacienda de la Loma del estado de Durango. Ahí tengo un pequeño rosito. No es Durango, es Coahuila. Está cerquita de Torreón, Coahuila. Entonces, ahí hay una reunión de generales y coroneles y se juntan más o menos, ahí la fuerza es de 10,000 hombres. Esto se lleva a cabo el 21 de septiembre de 1913. Ahí se acuerda otorgar el mando único de todo este ejército, que se llama ya la División del Norte. Se lo otorga a Francisco Villa. Sin embargo, resulta que haciendo investigación en la ciudad de Jiménez, encuentro un documento del honorable Cabildo de Jiménez, en donde le solicitan al Congreso del Estado de Chihuahua el 1 de diciembre del 2009, en el acta 119. Desgraciadamente no le tomé la foto, la tengo en físico en la casa, pero no le tomé la foto al documento. Pero en la siguiente exposición me comprometo a ponerla nada más como un recordatorio. Le piden al Congreso que sea nombrado una de la División del Norte, porque ellos afirman que se organizó en Jiménez. Había ahí un cuartel militar y ahí se organizó la División del Norte, y que en la Loma únicamente se creó la estrategia para la toma de Torreón. Sin embargo, pues
bueno, papelito habla, pero más que papelito en este caso, no es papelito, sino se hicieron algunas entrevistas con algunos de los protagonistas en vida y ellos mencionaron, inclusive Calzadías así lo manifiesta, que fue la loma en donde se forma la división en la Hacienda de la Loma. Ok, dale. Ok, la división del norte se integra con voluntarios. Bueno, quiero decirles que estos son los dorados, ¿eh? Claro que integran la división del norte, pero esta es la guardia personal de Pancho Villa, que como está muy borrosa la foto, pero por aquí está Pancho Villa. Los que conocen este documento, no me van a dejar mentir. Así pues, así acá dice Heidi que Elvia nos identifica luego a Candelario Cervantes, porque pues es allá de las Cruces, la Miquipa, de donde es Elvia. Pero ella, sus revolucionarios los tiene bien identificados ahí, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se integra este gran equipo que dio muchos triunfos en la Revolución Mexicana? Bueno, está integrado por aquí, miren nomás qué interesante aquí. René nos está diciendo que aquí está Pancho Villa. Es lo que les digo, que se conoce este documento y ahí está Villa. Muy bien. ¿Aclarado? En medio de sus dorados. Bueno, ¿cómo se integra? Con gente del campo, de Chihuahua, del norte y oriente de Durango y del sureste de Coahuila. Así se conforma un conjunto de jefes y todos muy hábiles en el manejo de las armas, pero sobre todo bragados. Pero una de las cuestiones principales es que eran muy leales a Villa. Claro que se vio que las lealtades se fueron rompiendo conforme fue avanzando en la lucha en la división del norte y se va perdiendo, ya no se van logrando los triunfos, más bien va perdiendo fuerza en la división. Ok. ¿Por qué quise registrar esto de la brigada sanitaria? Porque todo el mundo dice que Villa lo acompañaba siempre un grupo de médicos que atendían a los heridos, salvo cuando se requería mandarlos a un hospital de sangre en alguna de las ciudades, los mandaban aquí a Chihuahua. Entonces es importante saber que en los trenes que seguían la ruta de la delegación del norte, siempre iba uno con médicos muy capacitados. Llama la atención a los que han escrito sobre el villismo, que de dónde salía ese tren hospital villista. Pues esa era una de las, yo no sé con quién se asesoró Villa o si era una cualidad o habilidad que tenía él, que lo acompañaba siempre un cuerpo muy capacitado de médicos. Así pues, los soldados o los que tenían heridas de gravedad los traían al hospital ubicado en Chihuahua. Los médicos que sirvieron en esta unidad, algunos eran extranjeros y otros también eran profesionales con experiencia. Claro que otro tema que estaría muy bonito que alguien lo estudiara es todo el tema administrativo de la División del Norte, porque si ahorita hablamos que eran 10,000 hombres, ¿cómo les daban comida? ¿En dónde los hospedaban? ¿O había casas de campaña? ¿O llevaban su cobija? ¿Quién les daba la cobija? Y las cargaban. ¿Y quién las cargaban? Y aparte las mujeres que las seguían, recibían una lanita porque los soldados, los revolucionarios, tenían su sueldo, recibían una o sea, había listas de raya. Bueno, es una cuestión que yo considero que sí se debía de ponerle atención y que alguien lo estudiara y que nos lo explicara también. Es lo que les digo, que es la primera ocasión en que le entro al tema de Pancho Villa y me quedan definitivamente muchas interrogantes. Pedro Salmerón afirma que en su libro Pancho Villa y la división del norte, que no lo tengo, aquí le voy a pedir a Sergio Evangelista, nuestro compañero,
A ver si lo tienen por ahí en el archivo histórico. Y en una chancita ir a darle una checada. Bueno, él dice ahí en su libro, dice, permanecen en la imaginación y el mito popular como el gran ejército de los poseídos, como los vengadores de los pobres, como símbolo de lo mexicano. Bueno, pues ese es un rollo que él saca, pero sí, definitivamente, muchos de los que se integran al ejército de Villa, pues era la gente más humilde del campo de Chihuahua. Ahora, Benjamín Argumedo, el León de la Laguna. ¿Por qué lo metemos aquí? Bueno, cuando Villa inicia las operaciones en la División del Norte, ahí en la loma que nace en la División del Norte, la primera acción de armas va a ser la toma de Torreón. Y la toma de Torreón, entre los militares guartistas estaba Benjamín Argumedo, el León de la Laguna. Era un sujeto muy bragado, muy valiente, muy abusado. A Argumedo le echan la culpa de que él fue el que organizó la matanza de chinos en Torreón. En Torreón, en esta época, 1913, había una colonia de chinos integrada más o menos por 600 individuos. Sin embargo, cuando los revolucionarios al mando de Argumedo, él no lo organiza, pero permitió, atacaron esa colonia y mataron a más de 400 chinos. Entonces se hace muy famoso Argumedo por este evento, el famoso León de la Laguna, que no necesitaba organizar esa masacre, esa matanza. Por eso le damos su lugarcito aquí, y también tiene su poder. Así pues, el plan sigue, las brigadas Morelos y Zaragoza al mando de Tomás Urbina. Eugenio Aguirre de la División del Norte avanzaron a Torreón. Los federales perdieron más de la mitad de sus efectivos, muriendo todos los oficiales y artilleros que estaban en Torreón. El botín fue de 2 cañones, 600 fusiles, 150 cartuchos y 360 granadas. Bueno, ¿y de dónde sale toda esta información? Pues es precisamente lo que comentamos, que los militares toman nota de esto, pero alguien lleva un registro. Ese es un registro administrativo. No sé si en ese tiempo no había las carreras de licenciados en administración de empresas ni de contadores, pero eran los tenedores de libros. Entonces ahí también había quienes intervenían en estos controles o registros. Así pues, por el margen opuesto al río Nazas, Maclovio Herrera hizo garras al colorado Emilio Campa, quitándole la artillería, huyendo a uña de caballo. ¿Qué es eso de a uña de caballo? Pues sale a caballo por el campo. Ok. Torreón está defendida por una fuerza de soldados federales y es revolucionarios colorados. En este tema vienen también, a mí me llama mucho la atención el asunto de los colorados. También estaría, ¿sabe? A ver si alguien va tomando nota de todo este rollo, porque ¿quiénes son los colorados? ¿De dónde salen? ¿Cómo surgen? ¿Y por qué andan acá en Chihuahua también, pero en Coahuila? O sea, los colorados era un grupo de revolucionarios y era gente muy bragada. Inclusive, ¿por qué los colorados? Por la pañoleta que usaban aquí para el cuello. Así como Gabino Barrera, ¿no? Que usaba una pañoleta aquí al, al cuello, pero los colorados lo usaban, era como los identificaban. Pero, ¿dónde las compraban esas pañoletas? ¿Y a quién se le ocurrió ponérselas? ¿O era una clave o era para identificarse? Que eran los amigos. Ese tema está muy bonito. A ver si acá el ingeniero Cervantes, que le gustan los temas revolucionarios relacionados con Villa, agarra ese tema. Estos colorados eran comandados por Benjamín Argumedo con un efectivo de 4,000 hombres, bajo el mando supremo de Eutiquio Mungía. Las fuerzas revolucionarias en ese momento ahí eran de 4 a 5,000, o sea, estaban parejas las fuerzas. Así pues, la toma de Torreón dura 3 días y termina el 1 de octubre de 1913.
en donde Villa, al frente de su brigada, y las de Tomás Urbina, Toribio Ortega, Rosalío Hernández, que van por las márgenes del río Nazas, junto con las de Maclovio Herrera, Calixto Contreras y Juan García, que combaten ferozmente a Argumedo y a Campa. En la batalla final, los soldados ya iban a pie a tierra, o sea, corriendo, sin sombrero ni cachucha y vestidos de civil, porque entran a Torreón, entran a las casas y ahí se da la lucha. Pero traen la manga derecha de la camisa remangada para su identificación. Es lo que les comentaba ahorita. En el caso de los colorados, pues ellos no traen la manga derecha de la camisa remangada, pero traen su paño al pecho, ¿verdad? En el cuello. Así se identifican de alguna manera. El asalto fue fulminante y los federales huyeron en desorden al amparo de la oscuridad. Hay que recordar, o bueno, hay que comentar que Pancho Villa regularmente iniciaba sus ataques en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque la gente estaba dormida y provocaba el desorden y se perpetraban las huidas. Entonces Villa eso lo usaba como una estrategia natural. Se capturaron 11 cañones, la pieza de artillería El Niño, con su carro blindado y sus accesorios. Este cañón pues, es muy famoso, El Niño. 300 granadas, 300 fusiles, 6 ametralladoras, 500,000 cartuchos, 40 máquinas de ferrocarril, así como carros de carga, pasajeros y pullman. Todo esto que estoy mencionando aquí está respaldado, hay documentos plasmados en los libros y en los sitios de internet que consulté. Adelante. Me llama mucho la atención que como que 40 máquinas, bueno, pues era un centro y ahí se concentraron, ahí en Torreón. Los federales tuvieron 800 bajas, la mayoría de ellos fueron colorados, incluidos el general Felipe Alvírez y el coronel Michel, donde hubo 120 prisioneros y 1,200 heridos. Entonces, pues fue pues vaya que sí, fue una batalla, la guerra, ¿no? También. La división del norte perdió 42 hombres, incluidos el capitán Blas Flores y Pedro Septién, de la brigada Francisco Villa, el teniente coronel Elías Uribe y el capitán José Díaz, capitán primero, José Díaz de la brigada Yuriar, así como 14 individuos de tropa y 42 heridos. Los participantes en esta batalla fueron la brigada Zaragoza, que dirigió o estaba a cargo de Pablo López. No quise meter aquí todos los oficiales que estaban a cargo de Pablo López, pero estamos hablando de 20 y 30, si no es que hasta 50 en cada brigada. Así pues, la brigada Zaragoza la dirigió Pablo López, la brigada Francisco Villa, Toribio Ortega y Juan Medina, e Hipólito Villa, hermano de Pancho Villa. La brigada Morelos fue dirigida por José Rodríguez y la brigada Benito Juárez por Ernesto García. De ahí, en la segunda, en la campaña de Villa, el segundo ataque que organizan es el asalto a Chihuahua. En Chihuahua estaban concentradas la mayoría de las fuerzas federales al mando del general Salvador Mercado. Sin embargo, a Villa, sus generales y la gente que lo apoyaba le decían que no tenía caso llegar a Chihuahua porque pues era mucha la fuerza y estaba muy contundente la capacidad de los revolucionarios ahí. En este caso, la gente que seguía a Pascual Orozco, a Marcelo Carabeo, José Inés Salazar, a Antonio Rojas, que son personajes que aquí hemos visto algunas de sus capacidades combativas, como en el caso de Pascual Orozco y Marcelo Carabeos y José Inés Salazar. Entonces, ellos militaban al lado de Victoriano Huerta, que eran enemigos acérrimos de Villa y de la Revolución Maderista, ¿verdad? En su momento. Que dirigían también, concentrados aquí en Chihuahua, una fuerza de 4 a 5,000 hombres. Pero, bueno, Villa viene avanzando de Torreón y en Jiménez los militares le dejan la plaza a Villa porque pues, trae toda la fuerza a Villa. No tenía caso enfrentarlo, se viene a concentrar aquí a Chihuahua. Y en Santa Rosalía,
que es Camargo, fue capturada sin disparar un solo tiro. Lo mismo, dejaron la plaza los militares para concentrarse en Chihuahua. Villa quiso atacar Chihuahua porque dijo, no, pues aquí vamos a, creyó que iba a hacer un ataque como en Torreón. Sin embargo, la opinión de sus generales, como lo menciono aquí, ¿verdad? Veían pocas esperanzas de éxito. Por esa razón, 4 de cada soldados revolucionarios eran gente que tenía el conocimiento, la experiencia, eran valientes, ya habían peleado, tenían esa experiencia de estar en batalla. De cualquier manera, Villa llegando, pasa por Mioqui y llega ahí a Estación Consuelo, que está aquí a unos 60 kilómetros. Les propone a los federales que entreguen la plaza y les manda un documento firmado por él y sus generales. Adelante. Claro que los federales están esperándolo aquí porque se sienten muy seguros con el contingente de revolucionarios que traen y gente ya muy bragada, y aquí mismo en Chihuahua y en otros lados. Así pues, aquí estamos en una fotografía de la fundición de Ábanos. Aquí están las troneras principales. Esta es la fundición de Ábanos. En la fundición de Ábanos, Luis Terrazas le otorga a la American Smelting Company en 1905, le otorga 465 hectáreas de tierra, y en 1908 se termina la construcción de la primera fase de la fundición de Ábanos. Así que para el 4 de noviembre de 1913, Villa llega y ahí establece su cuartel general sobre la vía del ferrocarril. Hay que recordar que Villa capturó 40 trenes o vagones y él se maneja en los ferrocarriles. Así pues, al siguiente día, Manuel Chao, que posteriormente fue gobernador de aquí de Chihuahua, y Eugenio Aguirre, tratan de convencer a Villa de lo difícil del ataque. Sin embargo, pues Villa organiza así el ataque. Maclovio Herrera y Eugenio Aguirre entran por la presa Chubisca. José Rodríguez y Rosalío Hernández entran a cubrir los cerros Grande y Coronel. Bueno, a la gente de la plataforma, quiero comentarles que aquí en Chihuahua, pues la presa Chubisca está rumbo al suroeste, que es para donde está la presa Chubisca. Y para la zona sur Chihuahua está identificado con 3 cerros: el Cerro Coronel, el Santa Rosa y el Grande. José Rodríguez y Rosalío Hernández de la División del Norte entran a cubrir el Cerro Grande y el Coronel. Sin embargo, los militares a cargo de Pascual Orozco tienen ocupado el Cerro Santa Rosa y no les permiten avanzar. Así que no estaba tan fácil. Después de 3 días de un continuo combate, los villistas son superados y dominados, y ya tienen 800 muertos y prisioneros, y Villa decide desistir. Entonces, aquí vamos a hablar de un suceso muy importante en este tema, cómo cae Ciudad Juárez, o la plaza de Ciudad Juárez, cómo la cubre Villa. Villa organiza, ahorita vamos a verlo más adelantito, ¿no? Villa hace su estrategia, les hace creer a los militares en Chihuahua que se retira sin que supieran que realmente iban hacia el norte. La estrategia era que mandó a alguna gente al sur, muy visible, pero otros rodearon Chihuahua y se fueron rumbo al norte. Así pues, esta acción de ingenio, creatividad y arrojo de la Revolución Mexicana se desarrolla del 12 al 15 de noviembre de 1913 en Ciudad Juárez.
Villa, después de la derrota de Chihuahua, Villa, pues ahí sí mostró una gran audacia como guerrillero, muy inteligente. En el caso, aquí actúa de alguna manera muy noble cuando, cuando asaltan Ciudad Juárez y capturan al encargado de la plaza, que es el general Francisco Castro, que, que Castro, cuando Victoriano Huerta lo manda a fusilar en Jiménez por el problema de una yegua que se roban y finalmente se la regalan a Villa por insubordinación. Quien aboga por Villa es Francisco Castro. Y en este caso, cuando cae Ciudad Juárez y que capturan a Francisco Castro, Villa le perdona la vida. Pero bueno, el ataque es así. Villa con 2,000 hombres de caballería y Maclovio Herrera y José Rodríguez avanzarían hacia el norte. Chao, que no es nuestro compañero, que está ya muy atento, nomás digo Chao, es el exgobernador Manuel Chao, se retiraría del distrito Hidalgo con todos los trenes y la artillería y la infantería. Esa fue la estrategia para que en Chihuahua vieran los militares que se estaba retirando al sur. Pero la verdad es que iba hacia el norte. Rosalío Hernández, Toribio Ortega, Fidel Ávila y el coronel Granados, con 2,500 hombres, avanzarían hacia el norte, sobre las vías del ferrocarril. Y Aguirre, el general Aguirre, fue asignado a la retaguardia. Perdón. El tren de Troya de Villa. Ponemos ahí una fotografía que no corresponde porque este es el tren que capturan, son góndolas que traían carbón. Pero bueno, Villa toma rumbo al norte, pero la vanguardia le avisa que viene un tren de Ciudad Juárez. Y entonces lo que hacen, tiene instrucciones. El tren se detiene en la estación del Saus, que está aquí a 56 kilómetros rumbo al norte, por el camino a Ciudad Juárez, aquí a 56 kilómetros de Chihuahua. Los villistas aprenden a la tripulación y abordan y esperan instrucciones de Villa. ¿Qué hacen? Le ordenan al telegrafista que se comunique a Ciudad Juárez para desorientar al despachador, previa amenaza de muerte si no lo hacía correctamente. Pero ¿cómo van a saber si lo que está mandando por el telégrafo es lo correcto? Bueno, dentro de las fuerzas villistas andaba un telegrafista que es Daniel R. Delgado, y él es el que estuvo pendiente de que todas las instrucciones o los mensajes fueran los correctos. De tal forma que les comunicaron a Ciudad Juárez que la vía del tren estaba destruida al sur del Saos y los puentes quemados, que no había comunicación telegráfica con Chihuahua y que necesitaban otra máquina y que el maquinista estaba esperando instrucciones. De Ciudad Juárez le dijeron que definitivamente no había otra máquina y entonces le dieron la instrucción de que se regresara, pero en cada estación iba a reportarse con la orden K, que significaba que no había, que siguiera su regreso a Ciudad Juárez. Así pues, el despachador de Ciudad Juárez le ordena que regrese. Y mientras sucedía esto, las góndolas del tren sacaron todo el carbón de las góndolas y lo sustituyeron por las tropas de villistas. Así pues, fue lento el recorrido de regreso a Ciudad Juárez porque tenían que estar separando en cada estación y para girar la orden, enviaban la orden K y de regreso de Juárez, nada más les decían que siguiera su avance. Villa dictaba las órdenes, daba las comisiones y distribuía los mandos. Él estaba siempre muy pendiente de lo que se hacía. Dispuso que Rosalío Hernández y otros jefes al mando de 2,000 hombres se quedaran en el Saus.
El general Aguirre con su brigada Zaragoza y toda la caballería concurriría al asalto de Ciudad Juárez, lo mismo que las brigadas de Maclovio Herrera y José Rodríguez, con un total de 18,000 hombres, y la artillería del coronel Servín seguiría por la vía del ferrocarril. Tal parece que no fue necesario utilizar todo este contingente, porque los 2,500 hombres que iban en las góndolas, que llegaron todos carbonizados, bueno, no carbonizados, es diferente el término, llenos de carbón, fueron los que se encargaron de controlar la plaza. Así pues, el 15 de noviembre de 1913, casi sin derramar sangre, sucumbe la plaza de Juárez gracias a la sorpresa de Villa. Era el triunfo del genio intuitivo frente a la estrategia del colegio que se dormía en sus laureles. Pero pues, también todo tiene su porqué. El general Francisco Castro, al frente de 500 militares, que eran los que estaban vigilando, presenta la batalla, pero la mayoría de los jefes andaban en las casas de juego, en los burdeles, pero bueno, eso no es algo muy diferente a lo que sucede o sea, era la realidad, tomando alcohol, disfrutando de las mujeres que había, y pues había mucho dinero por medio. Están ahí disfrutando, cantando de los corridos a toda máquina, ¿no? Villa asigna tareas. Eugenio Aguirre, ya cuando toma Ciudad Juárez, a Eugenio Aguirre lo nombra jefe de armas. Medina interviene en las casas de juego, la vigilancia de la ciudad, y restablece el orden diario común vaya la redundancia, de la comunidad. Se nombran autoridades estatales, y el dinero de las casas de juego fue para las causas de la revolución. Los bancos se intervienen y se respetan las cuentas de los particulares. O sea, ya este es un trabajo administrativo. Creo que prácticamente en todas estas batallas que hemos narrado hasta ahorita, no podemos dejar de mencionar lo administrativo. Así pues, Medina recibe la orden especial de respetar la vida del general Francisco Castro, que fue quien defendió la plaza, y que quien le hiciera algo podía ser pasado por las armas. Así pues, el Centauro tenía una deuda con él y había que pagarlo. Castro le había salvado la vida al intervenir en su defensa cuando el Chacal Huerta le ordenó a Navarrete que lo fusilara en Jiménez por la cuestión del robo de la yegua. Villa fue enviado a Ciudad de México y encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco, pero este tema ya lo vio Elvia en una de las pláticas anteriores. De donde se fuga a finales de 1912, ya no lo platicó y se refugia en El Paso. Así pues, hay deudas que solo se pagan con la misma moneda, y Francisco Villa cumplió con este sagrado deber. Villa le salva la vida al general Francisco Castro y lo libera. Sin embargo, bueno, quiero comentarles que hoy platiqué con Chico Beto, que es uno de los promotores sociales de aquí del Saus. Y recordando que por ahí hace algunos 6 años anduvimos en el Saus, que nos acompañó Miguel Anguiano Carlos, que en paz descanse. Estaba ahí no, ¿cuál coronel? Está interrumpiendo. Chao, no me estoy interrumpiendo. Estaba ahí el último vagón que va en los ferrocarriles. ¿Cómo se llama, Chao? Cabús. El cabús. Entonces le propuse a Chico Beto que consiga un cabús, porque el que estaba ahí ya se lo llevaron, como un atractivo turístico para decir en dónde se dio el evento de descargar el carbón y que subieran las fuerzas villistas, como exactamente, que así se lo conoce como el tren de Troya a nivel nacional. Entonces, Chico Beto pues, es un tipo muy emprendedor. Ya tienen ahí restaurada la hacienda del Torreón y la hacienda terraceña también, lo que es el museo de Apache y Vaqueros, y esperamos que emprenda acciones. Así pues, miren, es muy extenso, pero por respeto, hicimos 55 minutos de plática.
El siguiente lunes vamos a terminar con este tema de la División del Norte, por respeto al tiempo que les pedimos a todos, que duremos 1 hora en la plática. Así que yo termino la plática y continúa. Sin embargo, pues aquí estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas pues que me ayuden aquí los compañeros. Alba, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante. Aquí viene. ¿O comentarios? Por supuesto. Adelante. Es que realmente hablar de la División del Norte es sumamente extensa, hay muchísimos personajes. Y en su momento fue la División del Norte la más importante de su época. Había un dicho muy famoso en aquel entonces: vámonos con Pancho Villa. ¿Por qué? Porque no había otra cosa que hacer. ¿Quiénes se unían a Pancho Villa? Hermanos, primos, vecinos, conocidos, albañiles, generales, maestros, médicos, porque te traía una brigada médica muy importante. Entonces, era inmenso. Ahora, si no se hubieran si hubieran unido todos los generales, porque se decía que eran más de 20,000 hombres, pero esas brigadas y cada general estaba encargado de una brigada, eso fue lo que lo hizo muy importante. Por ejemplo, el general Felipe Ángeles, que armó esa artillería en su momento, sumamente importante para aquella época. Y ese dicho se hizo muy famoso: vámonos con Pancho Villa. Lógico, pues ahí estuvieron también las Adelitas, sin ellas no se hubiera sido posible la revolución. Usted no lo mencionó, pero bueno, sí, fueron unas mujeres sumamente importantes, que eran las que alimentaban a los revolucionarios, y muchas veces, la mayoría de las veces, fungían también como enfermeros. Lo felicito, licenciado, por su tema. Ese es mi comentario. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Yo nomás hago una duda. Pásale. Si ustedes saben. Sí, mire, Alba, precisamente ahorita les comentaba que aquí en la plática hay temas que merecen una plática, una conferencia. Usted está hablando de las mujeres, las adelitas. No se ha tocado ese tema de las adelitas. Aquí tenemos, ahorita mencionó Felipe Ángeles, aquí tenemos una experta, Heidi Ramírez, con el tema de Felipe Ángeles. Ese es otro tema que ya se ha abordado. Pero hay mucho más que hablar de Felipe Ángeles. Hablamos ahorita respecto a la cuestión administrativa de la División del Norte. Entonces, eso, fíjese, aquí ya mencionamos tres temas. Pero bueno, adelante, compañeros, con su comentario. Okay. Yo tengo una duda nada más. Para que lo vean ahí. Bueno, yo he escuchado como que de gente ya mayor que dicen que muchas veces llegaba a Villa y órale, todos a la revolución, y como que se los llevaban a fuerzas. ¿Eso es cierto o es mentira? Es un mito. Era la leva. ¿Cómo? Bueno, Era la leva. Sí, la leva. A ver, chao, si quiere contestar, venga y conteste acá. No, de veras. Sí, venga a contestar. Es que, ¿qué es eso de la leva? Es que acá está gritando, chavo. La leva. ¿Qué es eso? Explíquenos. Adelante. Bueno, era un sistema de incorporar gente a la revolución, y unos iban pasando por pueblo, iba incorporando gente, campesinos generalmente. Pero era la leva, así le llamaban. Entonces no era fuerza, era el que quisiera. Bueno, a ver, permítame contestar. Es que, mire, realmente el grueso de los revolucionarios que siguieron a Villa fueron voluntarios. Los que siguieron a Pascual Orozco fueron voluntarios. Los que siguieron a Benjamín Argumedo fueron voluntarios. Quien inició con la leva fue el Ejército Federal, que llegaba y se los llevaba a fuerzas, quisieran o no quisieran. También hubo casos en los que Villa se llevó gente a la revolución. No podemos negarlo, sí, también hubo, pero el grueso empezaron el Ejército Federal.
Sí hubo, sí hubo, definitivamente. Gracias. Adelante, ingeniero Cervantes. Perdón. Es que no veo aquí. ¿Quién? Héctor Chacón, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Felicitarte por la plática, señora leccionadora. Interesante. Nada más una precisión muy breve quisiera hacer. Es en relación al ex cuartel de la Revolución. Bueno, un servidor me tocó su rehabilitación ahí en Jiménez. Se ubica en la avenida Ferrocarril número 1, en la colonia de la Estación. Ahorita la idea que tiene el gobierno actual, el gobierno municipal, es utilizarlo como una sala cultural, dar cine, presentaciones, bailables, etcétera. Pero antes de ser el cuartel de la Revolución, fue un hotel, se llamaba New York, así, no Nueva York, New York, de un chino cuyo nombre era Charlie Lee, y la gente le decía Charlie Lee. Este personaje, antes de tener el Hotel Nueva York, que lo construyó, tenía, son muy habilidosos los chinos, tenía un restaurancito, lavandería, planchaba ropa, etcétera, vendía ropa y se hizo rico. Él en ese tiempo circulaba mucho la moneda de oro y bueno, cobraban en oro. Resulta que se pone a construir el hotel Nueva York y Que vayas a su banda. Sí, adelante. Y bueno, cuando viene la revolución, estamos hablando ya en la época ahora civillista, que ya Villa es el jefe de la División del Norte, toman el Hotel Nueva York. Él, pues sí, verdad, sí le traía ganas a Charlie Lee. La verdad es que eran enemigos. Finalmente, bueno, lo fusila allí en el centro del hotel. Incluso le está diciendo aquí al Arqui Duarte que más adelante a ver si nos organizamos para dar una vuelta y conocer el ex cuartel de la Revolución. Está totalmente restaurado con técnicas de fábrica, ¿no? De la fábrica, sí, esa es la técnica. Y bueno, para concluir, el hecho de por qué toma el Hotel Nueva York como cuartel es que le pide un rescate de 50,000 pesos y no los tenía, el chino no los tenía, de tal suerte que, bueno, pues lo fusila, ¿no? Y toma las instalaciones como cuartel. Digo, todavía existe y está en ese tipo de funcionamiento que les comento. Vale la pena visitarlo, gracias. Sí, bueno, pues tomamos nota de la invitación que hace Héctor para organizarnos, se llama Vuelta en Jiménez. Quiero comentarles que en mi trabajo que desempeñaba como auditor del Congreso del Estado, por ahí me tocó hacer una revisión de las actas de Cabildo. Entonces, cuando no vienen cuestiones contables o que se requieran para la auditoría, los compañeros pues no les interesa. Pero en este caso, pues yo pepené todo lo que había de la revolución, pero lo más interesante que se ha visto fue esa acta 119, en donde le solicitan al Congreso que sea la cuna de la División del Norte. Gracias, Héctor. Aquí el ingeniero Cervantes, con una participación, y luego el ingeniero Muñetón, con gusto. Es Muñetón, no Muñecón. Bueno, señor, pues aquí felicitando al licenciado Salcido por su ilustre presentación, muy buena, muy ilustrativa, muy completa. Y hablando de las levas, pues, por ejemplo, el gesto federal cuando Victoriano Huerta sí llegaban a las escuelas, inclusive a las universidades, y sacaban a los estudiantes y les quitaban la ropa, se les ponían los uniformes y vámonos, no les importaba. Una vez se quisieron llevar al pintor Rubén Posada, que eran los muralistas, que fueron de los muralistas junto con el video de José Queiros, junto con
Diego Rivera. Pero él tenía un defecto en un ojo y en un brazo, pero en una explosión de laboratorio se dañó. Y eso fue lo que lo salvó, por eso no se lo llevaron, porque estaba lastimado. Y también se cuenta una historia que probablemente sea verdad, hasta tal vez si se hizo una película con respecto a eso. Fue una película que se llamó Vámonos con Pancho Villa, precisamente, en donde llega Villa a un rancho, en donde ya había habido un villista que había estado con él, pero como se reincorporó de nuevo Villa cuando volvió de Estados Unidos, en fin, y le invitó, vente, vámonos a la campaña pues sí, de la División del Norte. Entonces él le dijo, no, pues es que mire, mi general, es que pues ya tengo mi esposa y tengo mis hijos, ya sé, y pues ya tengo familia y pues ya no puedo ir. No, no te preocupes, sacó la pistola, mató a la esposa y a los hijos. Ahora sí, ya no tienen esposa ni hijos, vámonos. Eso fue una película, pero en realidad pues no se puede saber qué pasó. Sin comentario. Ingeniero Muñetón, adelante. Sí, gracias. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí. Oh, gracias, qué amable. Bueno, yo ahorita me surgió la duda de que si se le nombra División del Norte es porque es parte de un conjunto de un conjunto que dentro del cual queda englobada. Buscando ahorita así de manera rápida aquí, me encuentro con que la División del Norte es creada por Francisco I. Madero en Cuauhtémoc cuando entra precisamente y se preparan para atacar Ciudad Juárez. Y esto es comprensible porque ya Madero pues no tuvo la oportunidad de organizar un ejército a nivel nacional de una manera bien agrupada, bien estructurada, puesto que él simplemente llamó a las armas y láncese quien pueda. Pues quizás fueron pocos los que se lanzaron en ese momento, porque unos se habían lanzado antes y otros se lanzaron mucho después. Entonces, con el primer cuerpo más o menos regular, formado de irregulares, pues fue el cuerpo que encontró aquí en Chihuahua y le da el carácter de división del ejército de libertador. Por otro lado, la División del Norte fue componente del ejército constitucionalista cuando Carranza se pelea ya, lucha en contra de Huerta, y los componentes del ejército del norte pues era el cuerpo del ejército del noroeste y el cuerpo del ejército del noreste, con Pascual Orozco el del noroeste, Villa y Gómez el otro. Entonces, siempre la división fue componente de un conjunto más grande. Cuando se enfrenta la división del norte con los mismos revolucionarios, con su propia gente, precisamente cuando los revolucionarios de Chihuahua consideran que el plan de San Luis ha sido traicionado y se oponen a Madero. Consideran por varios aspectos que ahorita pues no los se pueden mencionar aquí, y se lo reclaman, incluso que él no era digno, que les había pues fallado con su plan, vamos, y estos señores se le revelan. ¿Y por qué colorados? Porque Sonora, Baja California, el noroeste de Chihuahua fue muy influenciado por el anarquismo, por los hermanos Flores Magón, que de alguna manera traían tendencias disque socialistas, pero obviamente el anarquismo pues no tiene de socialismo absolutamente nada.
ellos influyeron bastante en la gente de Casas Grandes, en la gente de la Sierra de Chihuahua, e incluso claro que de alguna manera, creo yo, en los Pascuales Orozcos, en Marcelo Carabeo, José Inés Salazar, incluso hasta un Salgado en Meoqui. Y cuando se desconoce a Madero, ellos deciden luchar. Por cierto, cuando iban a tomar Ciudad Juárez, que iban ya los anarquistas dentro de la columna, ellos mismos le envían en ese momento una carta a Madero para decir que renuncia al movimiento, que él no va a dar la cara, que él no es la gente que el pueblo necesita para que le resuelva sus necesidades. Incluso van gritando vítores al socialismo: viva el socialismo, viva la revolución. Sí, pero no viva Madero, ni viva la revolución que quería Madero. Obviamente esto le incomoda a Madero, y en la noche pues los manda a apresar a todos cuando están dormidos, manda a Villa, los desarma y disuelve su contingente. La única manera de salvarse era que cada uno se integraran en diferentes contingentes y se disolviera el de ellos, si no los iba a fusilar. Entonces, cuando se revela Orozco en contra de Madero y lanza su plan de la Noria, que al rato espero que pronto los podamos ver así de manera rápida, pues realmente Orozco lanza un manifiesto más que en contra de Madero, en contra de Estados Unidos. Y obviamente estos le confiscan las armas, no le venden más armas y fracasan su movimiento, y su movimiento es condenado al fracaso. Es ahí cuando Madero le habla a Villa, porque Villa solicitó a Pascual Orozco unirse a su contingente, porque Villa consideró que Madero no había traicionado su mismo plan. Así lo maneja Marcelo Carabeo en sus memorias. Y entonces Madero le habla a Villa: oye, pues enfréntate a estos carajos, pues nosotros no podemos pelear, ¿verdad? Enfréntense ustedes. Y lo pone bajo las órdenes de Huerta y empiezan a pelearse entre ellos. Posteriormente, cuando Pascual ya sin armas, los colorados en general sin armas, sin vituallas, pues se pasan al lado de Huerta para poder sobrevivir, pensando en que algún día van a tener armas y van a ser independientes, para acabar con Huerta, para acabar con Estados Unidos, para acabar con todo mundo y seguir su lucha por el bienestar del pueblo. Utopías, ¿no? Y diferentes cosas muy interesantes, pero sobre todo un corazón chihuahuense de mucho valor, de mucha confianza en los amigos, en los compañeros, para luchar por un mejor mundo. Yo por eso digo: viva la revolución chihuahuense, vivan todos los que murieron, pero que por desgraciadamente sin conocer, o porque en ese momento creían que era lo más conveniente, se pelearon entre hermanos, ¿verdad? Eso es lo que nos toca ahora a nosotros dilucidar, para entender la historia y para no volver a repetirla. Gracias. Gracias por sus comentarios, ingeniero. Hace agregados y bueno, ya ve que salen otros temas muy interesantes. Aquí el arquitecto Duarte va a participar. Adelante. Bueno, un comentario. Los que inventaron la leva, pero institucionalmente, ya con reglas y todo, fueron los romanos. La leva ha existido ante muchas civilizaciones, pero de una manera irregular. Los romanos sí la conformaron institucionalmente, inclusive Aníbal llegó a ser general romano, para que tengan una idea, y fue elevado Aníbal. Y precisamente esos conocimientos que él recibió fueron los que permitieron que él después los derrotara. Ahora, en cuanto a Villa, sí hubo leva, pero ya cuando era perdedor, cuando ya necesitaba gente.
Al principio la gente se volvía loca, lo que quería era andar con él. De morirse de hambre o morirse batallando y una lanita y comiendo bien, pues se iban con él. Esa es la realidad, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la leva de Ejército Federal, ellos tenían una estrategia muy simple. Si tú eras veracruzano y te elevaban, te metían a la leva, te mandaban a Coahuila o a Chihuahua para desarraigarte de tu gente y no tratar de protegerlos o opinar. Igual sucedía con la gente elevada en Chihuahua, los mandaban a Yucatán o a Guerrero. Y esa es una estrategia que el ejército mexicano sigue haciendo. Ya no es leva, pero si tú te inscribes en el ejército mexicano por hambre, por lo que sea, te mandan a otro estado para desarraigarte y quitarte el arraigo de la tierra y el defender a tu gente. Entonces, esa es la estrategia tan simple. Gracias. Al contrario, gracias. Licenciado Héctor Iván Olivas, adelante. Bueno, los términos militares son curiosos o no hay realmente reglas 100% exactas de cómo son y cómo funcionan. Eh, una división es, bueno, existe el ejército nacional o el ejército de un país y este se divide en diferentes niveles de unidades. Entonces, cada país tiene su forma de organizarse y una división, por ejemplo, en un ejército de la OTAN es muchísimo más grande, por ejemplo, que en un ejército, mm, por ejemplo, soviético, ruso, de ese tipo de doctrina, ¿no? En el caso particular de la Revolución Mexicana, eh, la idea, eh, el nombramiento del tamaño también tiene que ver con consideraciones políticas, o sea, la división del norte pues llegó a tener una cantidad considerable de efectivos que incluso en términos modernos podrían ser cercanos a un ejército o ya básicamente a un cuerpo de ejército, ¿ok? El ejército constitucionalista por regiones solamente constituyó dos cuerpos de ejército, el cuerpo de ejército del noroeste y el cuerpo de ejército del noreste, ¿ok? Carranza nunca le dio a Villa hasta el último, hasta posteriormente, cuando estaban los pactos de Torreón, en el rango de cuerpo de ejército a la División del Norte, pero sí lo obtuvo. La División del Norte se convirtió en cuerpo de ejército formalmente. Ahora, si lo vemos en tamaño, la División del Norte siendo división era más grande que el cuerpo de ejércitos del noreste, el de Pablo González. Entonces, mucho de esto fue consideraciones políticas. La división del norte en su mejor momento, previo a Celaya, tenía cerca de 60,000 hombres, era un cuerpo de ejército en tamaño. El ejército de operaciones de Obregón, que conjuntaba el noreste y el noroeste, llegó a ser más grande. Pero esto es, como les digo, cuando se formó en los primeros albores, que eran algunos grupos de hombres, no tenía los números de una división tampoco. Sin embargo, el plan de Villa sí era crear una división porque él se basó en la división del norte federal que comandó Rábago y Victoriano Huerta contra las fuerzas de Orozco y que después esa división del norte federal continuó teniendo el control de Chihuahua y es la que Villa derrotó en las batallas de Ojinaga, en la batalla de Ojinaga, ahí quedó destruida. Entonces, bajo ese modelo, Villa observó cómo era y duplicó y hizo su propia división del norte, independientemente de que Carranzo no lo reconociera, él usó ese modelo, creó una serie de brigadas, la brigada, las brigadas como Juárez, etcétera, ¿no? Con diferentes comandantes. Entonces, el tamaño fue variando de la división y aún llamándose división, era un ejército grande, del tamaño de un cuerpo de ejército y del tamaño de una división federal, aunque políticamente Carranza no se lo dio hasta el último, el nombramiento de cuerpo de ejército, pero realmente, ya si somos exactos, había al final del ejército constitucionalista, antes de la guerra de facciones, había tres cuerpos de ejército, ¿ok? Y por ejemplo, formaciones más pequeñas, como la división del centro, de Pánfilo Natera, nunca llegó al tamaño de un cuerpo,
ni tampoco formalmente a convertirse en un cuerpo. Entonces, el detalle de división, pues sí es una división por el nombre, trascendió a la historia, aunque al final obtuvo el rango de cuerpo y en su mayoría, en sus mejores momentos, aunque formalmente no se le llamaba cuerpo, tenía el tamaño de un cuerpo de ejército. Entonces, los términos están muy condicionados a números, están muy condicionados a la cosa política y a la relación con Carranza, que pues no terminaba de ver bien a Villa, y por eso no le dio el nombramiento de general de un cuerpo de ejército, ¿verdad? Sí, de hecho, estoy ahorita recordando un evento en el que participa Rodolfo Fierro, no recuerdo qué otro, los manda a Villa al centro del país, con un contingente de 2.500 revolucionarios, o sea, van a caballo. Entonces, para que no los detecten, pero estamos hablando de 2.500, viajan de noche. Entonces, ahí pues no es más que una pequeña fracción o un pequeño contingente o grupo de personas que si no, sería una brigada, de hecho, yo creo que sería, era, habría sido una brigada. sí, era una brigada, pero me refiero a que estamos hablando de 2.500 jinetes cabalgantes y pasando desapercibidos casi en todo el trayecto, ¿verdad? Es interesante. Ingeniero, adelante. Hay una posibilidad, desgraciadamente no recuerdo fuentes ahorita, que no sé si están muy seguras, que sean muy ciertas, que el hecho de llamar a la división es otro del amor es otra manifestación del amor que le tenía Carranza a Villa y en general a los revolucionarios de extracción humilde, ¿no? Tiene cierto valor político, económico, de lo que tú quieras, pero yo no le doy la importancia porque así conviene a mis intereses. Gracias, es todo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? Burbuja, adelante. ¿No? Ok. Alfredo Cera. Ricardo. Bueno, adelante. Nada más, bueno, felicitarte y comentar lo siguiente. La leva ya existía desde la época de la Torá, entonces tiene razón el arquitecto en el sentido de que después los romanos lo utilizan, pero ya tenía ese sentido de carácter de trabajo forzado, ¿sí? De la cuestión bíblica, digamos, ¿no? Nada más eso es mi aportación y felicidades. Ok, gracias. Bueno, el ingeniero Muñoz. Sí, adelante. Bueno, no, solo como comentario, que estaban hablando sobre los colorados. Está este libro, quizás ya lo hayan visto anteriormente, donde precisamente está toda la historia y la teoría, pues, de lo de los colorados. Y ahí está la pañoleta roja que mencionabas. Será bueno para darle una fecha, ¿no? Ahí nos ponemos de acuerdo para... Sí, necesitamos. Ok. El ingeniero Muñetón envió a un archivo. Hay que ver ese archivo ahí en el chat. Licenciado Héctor Iván, ¿quieres participar? Porque tienes la manita ahí flotando. Sí, un detalle en relación a la leva. Sí. Lo que comentaban de los romanos, del antecedente bíblico, la leva como la conocemos en la actualidad empieza en la Revolución Francesa, cuando los franceses, para defenderse del ataque de las coaliciones, los revolucionarios reclutan en masa a la población, lo que le llaman la leva de masas o leve de masse o algo así en francés. Bueno, pero la leva de hecho en general no es legal en la mayoría de los países y de hecho los ejércitos de la OTAN no contemplan la leva. Ahorita tenemos un caso de leva, le llaman movilización, que es el caso ucraniano y el caso ruso. Ahí hay una leva de personas de diferentes edades y el servicio militar obligatorio, que también es ya menos común en el mundo. Por ejemplo, los ejércitos de la OTAN no lo usan, salvo creo que dos, y uno no es Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo utiliza desde los años 60, desde la guerra de Vietnam. Es una forma de leva, el servicio militar. Es primera reserva y luego van hacia atrás los años, segunda, tercera, cuarta reserva. Entonces,
se ha ido formalizando, pero se ha ido disminuyendo, se ha buscado más ejércitos profesionales, pero ya la leva es algo como de emergencia, ¿no? Entonces, en la revolución, la División del Norte, pues es lo que se mencionaba, que al principio no lo usaron, cosa que los federales sí utilizaban la leva de manera masiva. Ya Villa, pues la usó como mencionaron, ya cuando el plano estaba ya fundido, ya ni siquiera existía la División del Norte. Así es. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna intervención aquí en la sede? No hay. En la plataforma tampoco. Bueno, vamos en asuntos generales, vamos checando el programa. Sí, vamos a dejar de